Empezamos, Miquel. Un placer tenerte otra vez en Sevilla, que no nos vemos desde Entre los Muertos, sí, en el 2022. Sí, exactamente. Vamos a empezar rápido con una pregunta que a mí me ha llamado mucho la atención, este proyecto nuevo en el que tú has estado metido, que no solamente eres escritor, eres músico, ahora te has metido también a presentador de programa, que he estado mirando los programas, los he estado escuchando. Sí. Ya tenemos una más en la audiencia. Exactamente. Bien. Entonces, ese proyecto, ¿esto cómo surge? Nada, esto me suena el teléfono. Ya está. Esto me suena el teléfono. Además, Asier Ugalde, que es el director del programa, ya me había elegido. Digamos, casi fue su primera elección, porque él está muy bien asesorado por una gran lectora mía, que fue la que le introdujo. Estás buscando un escritor de novela negra, y él se puso a mirar un poco mis vídeos, las cosas que cuelgo en internet, y le gustó todo, la figura o la imagen. Él estaba buscando esa idea de un escritor de novela negra y eras mi primera opción, dime que sí. Y yo, como soy así de tonto, no, hombre, no. No, pero dije que sí. Estaba justo en un momento entre el interín, que acabas de terminar una novela, que estás todavía pensando en lo que vas a hacer, igual fue, sí, acepté antes de haber terminado Entre los Muertos, de hecho, pero bueno, estaba como ya, había vencido la novela ya en aquel momento, y dije, ¿después qué hago? Pues 2 meses de rodaje del programa. A ver qué pasa. Está bien, y tú dices que todo lo que has aprendido en esos programas te ha servido un poco de inspiración para construir esta nueva novela El hijo olvidado. ¿En qué sentido te ha ayudado? Hombre, a ver, yo creo que tienes que vivir las cosas como escritor. No solo la documentación de libro, de texto, de mesa es importante, pero la vivencia es muy importante, y yo creo que un escritor tiene que contar también ese lado sentimental, emocional de las vivencias. Eso se puede vivir, eso se puede estar cuando estás allí hablando con las personas. Claro, en este programa había agentes de la Policía Judicial, tanto de la Ertzaintza como de la Policía Nacional, como de la Guardia Civil, o sea, de muchos cuerpos de seguridad. Había médicos forenses, había detectives privados. Tenías la posibilidad de hablar delante de las cámaras, pero también detrás, ¿no? Porque el rodaje tenía sus momentos de asueto, de comida, tal, en la que la gente te cuenta sus historias, que casi son más interesantes esas que las que ocurren oficialmente delante de la cámara. Y todo esto es como impregnarte de un material, no solo a nivel de, sino, que vamos a decir, técnico, de lo que es, cómo lo hacen, sino cómo lo cuentan, cómo lo hablan, cómo lo viven ellos. Vale. Esto es lo que me sirvió mucho de palanca para tener la autoridad o la seguridad de que podía escribir un policía con cierto rigor, ¿no? Con cierta credibilidad. Pero no, lo que cuenta en esta novela no está inspirado en ningún caso real, ningún crimen real, o va por, hay trozos, es un puzzle. Es un puzzle. Es un puzzle. Pero hay cosas claro, la actuación policial que nos llega a nosotros de un caso nunca es completa. O sea, nosotros leemos el desarrollo de una investigación muy a posteriori. Hay muchísimas cosas que nunca llegan a la prensa, de cómo se hicieron las cosas, de cómo hicieron los policías equivocarse al malo, cómo le hicieron, cómo le pusieron nervioso para que confesase, cómo produjeron determinada prueba, cómo hay un montón de trabajo en el laberinto de resolver un caso que no sale, porque yo lo he leído y sé casos. O sea, estas personas me hablaban de cosas que habían hecho en casos que nunca llegaron a ninguna parte. Claro. Y decía, pero esto, ¿y por qué no lo sacamos en el programa? Que es lo que yo decía. Y el director decía, no es que no se pueda, es que eso es polémico. Vale. Vamos a decir, pero son un montón es una manera creativa, audaz, de plantearse el trabajo de esta gente, que me pareció maravillosa. Entonces dije, Ori va a ser donde voy a volcar todas estas, cómo me está impactando, cómo me está impresionando esta gente a la hora de hablar, ¿no? Pues esto, entrar en la casa de un sospechoso, colocarle, no vamos a contar mucho, pero empujarle a hablar, ¿no? Cuando estamos documentándolo. Ya. Y toda esta picaresca me parecía maravillosa. Del personaje sí que es verdad que tenemos que hablar, porque tiene sus particularidades. Tras el supuesto cierre de la trilogía de Yumbe, esta novela se aparta ligeramente de esas tres. De hecho, tiene conexiones, ¿no? Es decir, hay referencias a Nerea, que era la protagonista del anterior. Es verdad que no transcurre en Yumbe propiamente, pero digamos que forma parte de ese universo que tú has creado. Sí, vamos a ver. La idea en general es no crear una sensación de cautividad, ¿no? en
Es decir, Illumbre eran 3 novelas sueltas, que sí que tenían un punto de conexión, que era el pueblo, la geografía. El escritor Félix Alcarazo, que era como una especie de hilo conductor de las 3 tramas. Al que hace referencia en el libro. Entonces, bueno, esto tenía cierta carta de naturaleza como serie, ¿no? Pero en el fondo eran novelas sueltas. Esta novela es una nueva novela suelta que yo creo que recoge las mejores claves de la trilogía, ¿no? Pero innova, es diferente, ¿no? La mecánica es diferente, es más rebuscada si quieres. Yo he intentado salirme de ciertos conceptos que utilizaba en Illumbre, mantengo otras claves que sé que han gustado mucho, la ambientación, esos secretos del pasado que todavía siguen. En el caso de la subtrama de Jokin, del antiguo compañero de Ori, tenemos esa especie de enigma del pasado sin resolver que todavía puede darnos la explicación de lo que está ocurriendo, pero yo creo que he buscado otra mecánica para contar, ¿no? Es más un thriller, va como más como una carrera de obstáculos, casi desde el principio. La peripecia empieza muy rápido, es menos psicológica. De hecho, por ejemplo, en las de Illumbre siempre había un factor de me creo que me está pasando, me resisto a investigar, porque eran muy psicológicas, el personaje hablaba, pero en esta novela empezamos en un diálogo que ya sirve el conflicto desde la página 1 y está claro para el protagonista cuál es su camino. Es mucho más rápido de entrar en la aventura. Y después una novela que tiene más escenas de acción, tiene más muertos, nos están diciendo. Hay alguien que se dedica a contar estas cosas y ya me lo han dicho por las redes. ¿Esto es novela con más muertos? Pues quizás sí, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no sé si más muertos. Yo todavía voy por aquí, ¿eh? Ayer estaba con la tensión de que no sé lo que le va a pasar a uno de los personajes que anda ahí. Pero nos vuelves a llevar otra vez, obviamente, al País Vasco. En la novela prácticamente son 2 hilos narrativos paralelos que llegarán, imagino, a converger, ¿no? Por un lado está pues la inculpación de un personaje de Denis, que es el sobrino del protagonista principal, que lo acusan de un asesinato que él dice que no ha hecho. Por otro lado está el supuesto suicidio de Jokin, el que has comentado. Es decir, son 2 líneas en las que el personaje principal está involucrado y llegará un momento en que entiendo que se conectarán. Ese es un poco el juego, ¿no? Es decir, tú presentas estas subtramas tan distantes en todo, además tan absolutamente aisladas en sí mismas, que quizá uno de los juegos y los divertimentos de esta novela para el lector es cómo demonios va a solucionar Miquel esto. Es una de las cosas que igual la gente se está esperando, es decir, ¿cómo vas a hacerlo? Esto es imposible, esto no lo vas a casar. Y yo no digo nada, que lo lea la gente, ¿no? He perdido el hilo del principio. Los 2 hilos narrativos que convergerán de alguna manera. Eso es, trama muy compleja en ese sentido, que ha sido difícil de mantener, porque además hay otras cosas, otros niveles, ¿no? El tema de la familia, los sentimientos hacia Denis, sus problemas con el trabajo, el tema de la custodia de sus hijas, ¿no? Hay como otras tramas como más ligeras, vamos a decir, pero sí, principalmente esos son los 2 grandes hilos del enigma, ¿no? Que terminan, yo no te digo nada. No, porque mira, como me queda nada, o sea que lo voy a terminar y me tiene súper enganchada, porque sí que es verdad lo que dice, en este sentido, en este caso estoy de acuerdo con lo que dice la editorial. En la faja pone que es una novela hiperadictiva y lo es. Yo creo que es la más adictiva. Y quería preguntarte, no sé si alguna vez te lo he preguntado, hay autores a los que les dice, me he leído tu novela en 2 tardes, y el autor dice, es que yo me he tardado año y medio en escribirla y ahora vienes tú y te la lees en 2 tardes. No sé si tú lo consideras como un halago, porque hay algunos que le da rabia, ¿eh? Bueno, para mí es un halago, porque bueno, uno de los primeros objetivos como contador de historias es ese, ¿no? O sea, conseguir que la gente no se mueva de tu historia, ¿no? Que estén atentos a lo que estás contando. Entonces, si alguien me dice que se la ha leído en un día, me da un poco de pena por él, ¿no? Porque ha gastado un dinero, pero también es cierto que te ves una serie, te haces una maratón en una noche maravillosa, ¿no? Yo siempre que saco una novela me gustaría que fuese eso, ¿no? Que la gente dijese, voy a prepararme este fin de semana porque me voy a leer el libro de Miquel y yo trabajo para que eso ocurra. Me cuesta 1 año, me cuesta 1 año y medio, me cuesta lo que me cueste, me ha costado borradores que he tirado, me ha costado muchos dolores de cabeza conseguir que ocurra ese momento del lector de decir, qué bien, ya tengo el libro y cuidado que este fin de semana igual no salgo. Y eso es mi gran objetivo. O cuidado que no voy a ver la tele en 2 o 3 días, como eso yo no he visto ni las noticias, porque he estado súper enganchada, ¿verdad? Anoche mismo eran las 12 menos cuarto y yo voy a tener que apagar la luz ya, pero la verdad que muy enganchada. El protagonista indiscutible será Aitor Orizaola, y lo vamos a conocer en un momento un poquito delicado, porque además él es un investigador que empieza a investigar, pero que no debe de estar ahí.
Claro, o sea, esa es otra de las... Claro, en esta novela, al final la tensión es la clave, ¿no? Es lo que subyace a todo. Toda la situación es tensa desde el primer momento, ¿no? Él recibe la llamada de Mónica, Denis está en la cárcel, Denis, con el que Aitor tiene esta gran sensación de culpabilidad, de deuda, llega a la comisaría a la que no debería de llegar, porque de entrada es casi antiprofesional, antiético que un policía intente utilizar su credencial para mediar en un tema personal, ¿no? Uh-huh. No es de su incumbencia, es un caso muy grave, no es un robo, no es un delito no es un hurto, es que es un asesinato, ¿no? Y ya empieza a recibir fricciones, ¿no? Pero es que además lo peor de todo es que esa resistencia proviene de gente en la que él también empieza a desconfiar, a sospechar. Todo empieza a ser y al mismo tiempo él está siendo observado desde su comisaría por sus hechos anteriores, y esto no hace más que empeorar las cosas. También está siendo vigilado un poco de cerca por su mujer, con volver a la normalidad en el intercambio de la custodia de las niñas, y también lo empieza a robar. Se empieza todo es una tensión para Orizaola. En esta novela, quizá por eso es tan adictiva. Es un problema encima del otro, ¿no? Continuamente, ¿no? La aparición de Joaquín tiene un alegrón, también hay que decir, ¿no? Bueno, sí. Le damos un poco de aliento. No todo es tan negro. No todo es tan negro, hay algo bonito también en la novela, pero es cierto que la novela está cargada de tensión y de problemas para Orizaola, que al final es lo que nos gusta leer. Claro. Sí. A mí personalmente, ¿no? Claro, pensar que otros tienen problemas, no solamente nosotros. Le vemos a este hombre preocupado por su trabajo, exactamente, por su familia, con su situación financiera paupérrima, con sus problemas, que son para la gente que tenga hijos muy reconocibles. Incluso Denis, ¿no? Antes lo comentaba con la comercial, con Elena, la comercial de Penguin. Es que desde que tienes un hijo te sientes culpable, porque ya sientes que un día no le has hecho demasiado caso, un día le echaste demasiada bronca, que un día pues es lo que le pasa a Ori con Denis, ¿no? Esta sensación de culpabilidad. Que sea tan de sangre, tan familiar la novela, creo que ha ayudado mucho a que el público empatice y conecte rápidamente. Sí, que es cierto. Al hilo de lo que comentábamos antes, de que estas novelas forman parte de tu universo, Aitor es un personaje que ya vino de atrás, ¿no? De la novela anterior, no es de nuevo cuño. No, efectivamente, o sea, a la hora de plantearme esta premisa, que comenzó siendo eso, una premisa, un apunte en una libreta de notas, ¿no? ¿Qué harías si eres la víctima de una incriminación? De hecho, mi primer intento de escribirla fue en la persona de Denis. Uh-huh. Mi personaje era Denis. Ah, bien. Hacía otras cosas, pasaban otras cosas, pero después me di cuenta que me daba muchas más alas contarla desde un familiar o alguien de mucha confianza que empieza a luchar por él, ¿no? Y cuando pensé en eso, dije, ¿por qué no? Y fue como eso sí que fue uno de esos grandes, lo que llamo el momento $1.000.000 de un escritor. Cuando se te ocurre, es Orizaola. ¿Te acuerdas de este personaje que tenías entre los muertos que te caía bien? Es él. Y en una tarde tenías la novela, ¿no? Pero entonces lo rehiciste todo, casi. Sí, tiré un borrador de 30.000 palabras. Jolín, madre mía. Bueno, te ha salido muy bien las cosas como son. Por eso digo que cuando la gente me dice 2 días, por un lado digo, bien. Tampoco me extraña porque me he currado. No, ya. Sí, claro, porque eso te voy a decir, que es que muchas veces dice, entiendo que el autor a veces se moje con el lote de trabajar que me he pegado y que los quebraderos de cabeza que esta novela me ha dado y ahora te la mentira, pero... Bueno, ese es el mundo del arte. En una función de teatro también dura 2 horas y cuesta... Claro, una película. Millones de horas, sí. O una película, ¿no? Sí, es lo que hacemos, a eso nos dedicamos. Es cierto. Bueno, antes has mencionado la familia, porque yo creo que aquí, en esta novela, le das un protagonismo muy especial a la figura del padre, que no es el caso de Aitor, porque él no es padre, pero se siente. Entonces, es muy interesante todas esas reflexiones que giran alrededor de la figura del padre. Perdón, Aitor sí es padre, pero... Sí, pero no es el padre de Denis. Exactamente, sí. Es como esa relación que tiene con el sobrino, que tú hablas de esa decepción, ahí te profundizas mucho en esa figura. Sí, es una figura que yo he vivido, en primera persona. Yo también fui tío antes que padre, también tuve una relación muy cerrada con mis sobrinos, que en su día me sirvió para dibujar a Peter Harper en Tremor Beach. Yo no tenía hijas y que... No es que mi sobrino le va muy bien en la vida, gracias a Dios, y todo perfectamente. Pero sí que es cierto que mezclando esa referencia, ese material, con algo tan real como que es mis vivencias como padre ahora mismo, ¿no? Con mis 3 hijas, la mayor, ese sentimiento, sí, de culpa, de que muchas veces no llegas, no estás, y si le pasase algo, ¿no? La culpa, o sea, el amor en ser padres ahí está presente desde el primer día, pero la culpa también.
cierta sensación de autorreproche, ¿no? Que es lo que le pasa a Héctor continuamente. Sí, es cierto. La corrupción también va a estar muy presente. No hay novela negra en la que no aparezca la corrupción, porque además le da un toque actual es que es así. Claro, al final nosotros lo que queremos representar principalmente queremos representar una familia normal como la de cualquiera de nosotros, de los muchos que somos, enfrentada a un problema bestial, ¿no? En este caso un juggernaut, un monstruo imbatible, ¿no? Que es esta familia poderosa, que además este enigma tan opaco, porque las víctimas de este libro no saben por qué son víctimas, nadie sabe en realidad por qué está ocurriendo todo, ¿no? Más que un quién lo hizo, es un por qué lo hizo, ¿no? Es por qué realmente están pasando las cosas, cómo se junta, como dices tú, cómo se juntan estos dos hilos, ¿no? Que es lo que la gente va a querer saber en este libro. Y a mí me gustaba esa épica, ¿no? De David contra Goliat, de que una familia normal, tirando a pequeña, ¿no? Desestructurada, en ese caso se cierra bandas, es la última línea defensiva, luchan, se unen a otras víctimas y consiguen derribar o por lo menos hacerle frente a esta máquina apisonadora que tiene todas las cartas de la baraja, ¿no? Y eso me gustaba la imagen de esa especie de justicia divina, justicia poética, representada sobre todo por la gallardía y la valentía de un héroe, ¿no? De Ori. O sea, es una novela épica en este sentido. Yo creo que sí, yo creo que es épica. Oye, desde hace 10 años ya vas embarcado en esta historia de escribir novelas, ya van 8 novelas con seña de identidad, porque es muy habitual encontrar tus libros referencias musicales, esa ambientación climatológica, que yo digo, tus personajes, los pobres míos no ven nunca un día de sol, porque siempre están... Nada, todo fatal, como Sevilla, o sea, sí, es como si viviesen en Sevilla. Igual, pero en esos 8 años en los que además te has tenido que documentar bastante, ya estarás documentado de todo, ¿no? Quiero decir, ya sabes cómo funciona todo, o te sigue costando trabajo y tienes que seguir preguntando aquí y allá. Hombre, en lo que respecta a pues porque es la actuación policial, los protocolos de lo que es cómo funciona un juzgado, cómo pues sí, tienes que seguir dando la brasa, ¿no? Seguir siendo pesado y cada vez más, ¿no? Pues ahora me ha tocado con la esfera policial, ¿no? Que es por cosas de la vida. En el mundo del thriller siempre hay un policía y lentamente, novela tras novela, pues te tienes que ir enterando, ¿no? Pero sí que estaría bien. Yo empecé con los músicos, que era un mundo que dominaba, los artistas. Me sentía con mucha autoridad, ¿no? Para escribir. Con los policías he pasado mi época y ahora me gustaría tener esa nueva frontera, decir, ¿qué podría ser lo nuevo? ¿Dónde podría yo, igual los periodistas o los guionistas, o, ¿sabes? ¿Dónde podría yo encontrar ese nuevo material en el que sumergirme? Igual me tengo que hacer un gran viaje en barco. ¿Quién sabe? Y escribir una novela de un capitán de barco. No, pero necesitas vivirlo. Yo creo que es súper importante, más que la documentación de mesa de Google, conocer, estar en el sitio, ¿no? Vivirlo. Y a mí visitar comisarías, calabozos, leer informes policiales, estar en un coche coche invitado, recorriendo la calle, escuchando la radio, viendo cómo reaccionan entre ellos, cómo se hablan. Es que eso es fundamental, eso no sale en ninguna película, eso tienes que estar ahí. Bueno, y ellos también un poco como que están muy involucrados con tu trabajo. Es que he llegado a ver un vídeo del canal de YouTube de la Shansha, que hiciste una presentación y ellos suben un vídeo tuyo con esa presentación. Sí. Me pareció jolín, porque están bonito. Muy agradecidos, o sea, el vídeo quedó maravillosamente. ¿Sí? Ellos también están como súper agradecidos por la perspectiva. La novela es cierto que pone dudas sobre, en tela de juicio, vamos a decir, actuaciones policiales, porque hay corrupción policial en la novela también. Pero yo creo que el trasfondo de la novela es, hablamos de un poli bueno, de un poli vocacional, de una persona que quiere hacer bien su trabajo, ¿no? Y esto a cualquier cuerpo policial pues es algo que le luce, ¿no? Lo quiere enseñar. O sea, sí. Ser agradecido. El hijo olvidado huele a trilogía, Miquel. Huele, sí, lo sé, y cada vez más. Porque, bueno, si fuese por los lectores y lectoras, desde luego ya me han llegado en pocas semanas un montón de mensajes de lo mismo. Decir, Ori, es que bueno, es Ori, tienes que seguir, no te plantes. Y sí, lo que pasa es que yo creo que hay que buscar la historia. Tenemos que buscar la historia. Esta historia es fascinante porque funciona y las historias tienen que funcionar. No podemos coger a un personaje porque sí y empezar a estirar el chicle, ¿no? Si surgen buenas historias que realcen al personaje, que le sigan haciendo quedar igual de bien como esta, lo haré. Si no, me elegiré otro. Ya veré lo que hago. Me quiero sentir libre. Pero libre también como para situar una historia fuera del País Vasco. ¿Tan libre como para eso? A ver, lentamente voy abriendo el camino, ¿ves? Empecé con el Yumbe, ya estoy en el Gran Bilbao. Para mí el escenario sobre todo es atmósfera, ¿no?
no es necesariamente geografía o el ámbito cultural de un lugar. Es como la atmósfera, ¿no? En esta novela está en la costa, el interior de Vizcaya, que siempre me ha parecido tan fascinante, con sus caminitos, sus barrancos, sus cruces de caminos, sus carreteras, sus mil maneras de llegar a un sitio, pero hay mil. Entonces, en esta novela era importante, ¿no? Ese especie de laberinto de caminos. Pero también está Castilla, ¿no? que a los vascos nos impresiona tanto, Castilla y Extremadura, que digas, y lo dicen en algún momento, la luz, el sol, el cielo, ¿no? A nosotros que salimos de aquella especie de sierra, de montañas, y de repente llegamos a la planicie, ¿no? Y eso es otra atmósfera, ¿no? Que también igual quizá está por descubrir sus valores, ¿no? Ya hay grandes novelas ambientadas en... Sí, claro. Grandes thrillers, de hecho, grandes novelas de misterio ambientadas aquí en Andalucía o en Extremadura, ¿no? Puede ser otra frontera también, otro... Bueno, tú no te cierres puerta. Que la jubilación está muy lejos. Te queda todavía mucho. Tú me entiendes, ¿no? Sí, te queda un montón, un montón. Bueno, nos queda poco tiempo. Cuando nos vimos en 2022 yo te pregunté que si alguien te había tirado el anzuelo para el cine o la televisión y me dijiste, literalmente, tengo cositas, pero de momento no puedo decir nada. Ya sí puedes. Ahora se puede decir. Ahora sí puedes. La oficial, que es Netflix y Oriol Paulo, con Sandra Hermida y Belén Atienza, que son las productoras de La Sociedad de la Nieve. Producción muy top de Netflix, 7 meses de rodaje que terminaron en diciembre y que la veremos, espero, en junio o en septiembre de 2024. Encantado con el casting, con Javier Rey haciendo de Peter Harper, ¿vale? Maravilloso, esto que dices bien, y Ana Polvorosa en Judy, una buena actriz. Y bueno, un casting, un elenco chulo, y la se ha rodado en Asturias, en Puerto de Vega, y en un pueblo que es casi parece irlandés, aunque la serie sí que está, vamos a decir, españolizada. O sea, los nombres, todo ocurre en vale. España, todo está como ambientado en España. Y las sensaciones son buenas. Oriol Paulo es guionista, él tiene su propia factura, su propia forma de hacer las cosas, con lo cual hay que esperarse sorpresas, pero yo creo que elevan un poco los efectos de la novela. ¿Y la vemos en septiembre, puede ser más dicho? O en junio. Está ahí como, pues depende un poco de los, no me dicen nada más. Vale. Y hay cosas, y hay cositas. Vale, pues hay cositas para dentro de un par de años. Exactamente. Bueno, Miquel, lo dejamos aquí, un placer estar en Sevilla y un placer hablar contigo y un placer leerte porque me lo paso pipa. Muchas gracias. Así que gracias a ti por venir, ¿vale? Un placer, muchas gracias.